maestra, nosotros somos el equipo número 2. Vamos a hablar sobre las estructuras y funciones celulares. El equipo está integrado por María, Andrea, Arnold, Melissa y yo, Lilia. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de la membrana. La membrana celular es la que le da identidad a las células, ya que la delimita. No aísla la célula del medio, sino que la comunica con este. Desempeña diversas funciones, entre las cuales se destacan dos, que es el adhesio celular y el transporte de la célula, y le da una protección. Está compuesta por una serie de sustancias, que son los lípidos, las proteínas y el colesterol. Y dice que está formada por una doble capa lipídica. Bien, yo voy a hablar de la bicapa lipídica y las proteínas de la membrana. La estructura formada por el acoplamiento de distintos lípidos antipáticos, o sea que tienen una cabeza hidrofílica y una cola lipofílica, que cuando se encuentran en medio acuoso se orientan de tal manera que las cabezas quedan arriba y las colas hacia abajo. Las colas formando la región lipofílica. La permeabilidad de la membrana y la osmosis. La permeabilidad es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Para atravesarla depende principalmente de carga eléctrica y en menor medida de la masa molar de la molécula. La osmosis es el movimiento de agua hacia a través de la membrana semipermeable. El movimiento de agua se realiza desde un punto donde hay mayor concentración a una menor concentración de agua. Ahora les voy a hablar sobre el transporte pasivo y activo. Es un movimiento aleatorio de moléculas entre los espacios de la membrana o en combinación con proteínas transportadoras. El transporte pasivo no necesita energía y está a favor del gradiente de concentración o también del gradiente electroquímico. Aquí en la imagen se puede mostrar los tres tipos de difusión del transporte pasivo. El primero es el simple, el segundo es facilitada y el tercero es por canales. El transporte activo. Está en contra del gradiente de concentración y necesita energía. Aquí también en esta imagen se puede mostrar el transporte activo. Aquí el primario, aquí el secundario. Y este tipo de transporte es característico de las bombas. De las bombas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el transporte iónico o también conocido como canales iónicos. Estos son proteínas que atraviesan la membrana permitiendo el pasaje de iones a favor del gradiente potencial electroquímico. Estructuralmente, los canales conforman un paro que provee de un ambiente energéticamente favorable para que los iones puedan atravesar. Como se puede apreciar en la imagen, hay un exterior celular, un interior celular, hay superficies hidrofóbicas, la bicapa lipídica, y aquí se muestra cómo los iones pueden atravesar la membrana. Les voy a hablar del potencial de la membrana. Este potencial de la membrana es el resultado de la separación de cargas positivas y también negativas a través de la membrana celular. Esta separación de cargas en el sistema nervioso, de cargas en el exterior de la membrana de una célula del sistema nervioso en reposo, es posible debido a que la bicapa lipídica actúa como una barrera para la difusión de los iones. Igual como se puede apreciar aquí en la imagen, esta puede venir siendo la barrera y es la que
es la que la ayuda para la difusión de los iones. 2. Bueno, yo voy a hablar sobre la conducción eléctrica de la neurotransmisión. Los principios de la neurotransmisión. El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de las neurotransmisoras. Estas actúan en algunas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar una neurotransmisora. Este se almacena en la terminación neurológica dentro de las vesículas. Algunas de estas se liberan de forma constante en la terminación, pero son insuficientes para producir la respuesta fisiológica. El transporte de las neurotransmisoras, hay dos tipos de transportes. El transporte de recaptación, que está en las neuronas presinápticas y en las células plasmáticas, que bombea los de neurotransmisoras desde un espacio intracelular hacia el interior de una célula. Y aquí se muestra los pasos de la neurotransmisión, que la primera es la síntesis, luego se almacena, luego se va a la liberación, y la 4 es la efectos postsinápticos. No le cambiaste la imagen. Pues eso ha sido todo por nuestra parte. Esperemos sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Que está independizada del medio externo gracias a que tiene una membrana celular. Bien. La membrana celular dentro va a albergar esta masa protoplasmática y que también la membrana celular puede dar compartimentos, por ejemplo el núcleo, algunos organelos, etc. Pero hablamos de la membrana en general. Fíjense que la membrana, si vamos a permitir que ésta interactúe con otra célula, pues esta no va a perder su integridad celular. ¿Gracias a qué? A que la membrana celular la protege. Muy bien. Si por ejemplo tiene que también interactuar con algunas sustancias que le pueden ser nutritivas, que pueden ser beneficiosas para la célula, pues tiene que permitir que algunas sí pasen y algunas que son nocivas no. Eso se llama permeabilidad selectiva. ¿Y quién la realiza? La membrana celular. Por ejemplo, si nuestro sistema inmune está funcionando óptimamente, pues ¿cómo va a reconocer a nuestras células? Las va a reconocer gracias a que en la membrana tenemos proteínas de reconocimiento y no la va a destruir, ¿ok? También puede la membrana celular desencadenar grandes respuestas dentro del citoplasma, una respuesta celular entera. Por ejemplo, cuando llega una hormona, la hormona de crecimiento, que le indica crecer, entonces la célula se predispone para realizar esa función. Otros nombres, plasmadema y membrana plasmática. Ahora, fíjense la importancia de saber membrana celular. Por eso en fisiología, en histología, es un delito no saber membrana celular. Es más, debe ser un pecado, que no vayan al cielo los que no saben membrana celular. Ok, ahora vamos a hablar sobre la estructura de la membrana celular. Y nos vamos a basar en la teoría del mosaico fluido propuesto por estos dos científicos. Fíjense, nos indican esto. Que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Monocapa, una capa. Fíjense, y bicapa fosfolipídica. Estos son los fosfolípidos, que vamos a verlos más adelante con más detalle. Bien. También vamos a encontrar dentro de esta bicapa, o por fuera también, proteínas. Son estructuras globulares, que van a estar como icebergs nadando en la bicapa fosfolipídica. Vamos a encontrar también de naturaleza de colesterol, el colesterol propiamente dicho, unido también a la membrana que le va a permitir otra serie de funciones que vamos a ver más adelante. Y finalmente los hidratos de carbono. Esto se suele preguntar cuál es la composición de la membrana celular, pero lo que siempre se pregunta es cuál es la proporción que vamos a encontrar. Y esto puede variar del libro al que usted lea, pero fíjense que las proteínas generalmente están en un 55% y depende del lugar donde se encuentra la membrana se puede modificarse. Los fosfolípidos también están en un 25%, el colesterol en 13%, hidratos de carbono 3%, otros lípidos 4%. Bien, ¿cuánto mide? Fíjense, vamos a encontrar en esta microfotografía electrónica que tenemos la bicapa fosfolipídica y se suele preguntar cuánto mide cada una de esas franjas que acabamos de mencionar. Y bueno, la sumatoria total, miren, nos va a dar de 2.5 nanómetros en cada uno de estos segmentos de estas franjas, nos da un total de 7.5 nanómetros de grosor de la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. A veces puede llegar a medir hasta 10 nanómetros. Bien, ahora vamos a los fosfolípidos. Estas moléculas, miren,
son la matriz estructural que tiene la membrana celular. ¿Por qué? Fíjense, si vemos por fuera, miren, ahí tenemos las cabecitas, bueno, ahora te les explico por qué se dice cabecitas, de los fosfolípidos, miren, realmente sí es lo que decían Singer y Nicholson, de que es un mar de fosfolípidos, donde están las proteínas nadando como icebergs gigantes. ¿Se dan cuenta? En realidad parecería que tendrían que ser más fosfolípidos, pero son moléculas pequeñas. Esas tienen naturaleza anfipática. ¿Eso qué quiere decir? Que son hidrofílicas e hidrófobas. ¿Eso qué quiere decir? Hidrofílica quiere decir que tiene apetencia por el agua. Ahora miren, si nos ponemos a pensar, miren, esta es la membrana celular, este es el medio extracelular que tiene es un medio acuoso. El medio intracelular es un medio acuoso. Por lo tanto, ¿cómo se va a relacionar? Gracias a esta porción hidrofílica que tiene apetencia por el agua. Pero hay un segmento que es hidrófoba. Este segmento hidrófobo es este que se encuentra aquí. Y bueno, nos va a dar esa característica por lo siguiente. Fíjense, este es el núcleo de un fosfolípido. Es el glicerol. Por una parte está unido al fosfato y el fosfato le da la característica hidrofílica polar. Polar quiere decir que puede relacionarse con moléculas que tienen carga, por ejemplo el agua. Y el agua tiene carga negativa. En cambio, los grupos, las colas que vamos a ver aquí, parecen colas, son los ácidos grasos, que tienen característica no polar, por lo tanto no van a permitir que interactúe directamente el agua del medio extracelular con el intracelular, haciendo una muralla efectivamente protectora. Miren, ahora vamos a ver, miren, esta naturaleza en toda la membrana, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica de nuevo. Por esa razón, la membrana celular es especial y es una estructura muy, muy importante. Miren ahora, vamos a ver que, por ejemplo, algunas sustancias que son hidrosolubles, por ejemplo, la glucosa, la urea, y el agua en sí misma, no pueden atravesar este medio. ¿Por qué? Porque es un medio que no es, hidrófobo, ¿se dan cuenta? Bien, en cambio, algunas sustancias que son liposolubles, que son solubles en lípidos, van a atravesar la porción hidrófoba, porque la porción hidrófoba es lípidos, con colas, son ácidos grasos. Bien, la permeabilidad selectiva está dada gracias a esta estructura que tiene la membrana celular. Ahora fíjense, también estas estructuras pueden moverse. Por ejemplo, pueden rotar sobre su propio eje, eso se llama rotación. Esos fosfolípidos pueden trasladarse, movimientos de traslación. Por ejemplo, pueden rotar sobre su propio eje, eso se llama rotación. Esos fosfolípidos pueden trasladarse, movimientos de traslación. También esas estructuras pueden rotar, cambiar de posición de arriba a abajo, movimientos de flip-flop que gastan energía. Y bueno, finalmente eso nos permite la fluidez de la membrana. Algunas sustancias, por ejemplo, que se unen a la membrana, por ejemplo la colina, que le va a dar algunas otras características. El colesterol es una molécula levemente anfipática que también va a participar en esto de la fluidez de la membrana. Tiene un núcleo esteroideo y un grupo oxidrilo que se va a unir a la cabeza de los fosfolípidos que le va a dar esta característica. Ahora fíjense, algunas sustancias pueden atravesar más rápido o más lento la membrana celular. ¿Gracias a qué? Aquí el colesterol está dándole la fluidez a esta membrana y eso puede depender, por ejemplo, de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de paso de sustancias que a menor temperatura. Y el colesterol juega ese papel, fluidez en la membrana. Finalmente, las proteínas que son demasiado importantes, vamos a encontrar dos tipos de proteínas en la membrana celular. Aquellas que son de naturaleza integral y periféricas. Las integrales o también intrínsecas son aquellas que están atravesando la membrana celular completamente, ¿sí? O están incrustadas en una parte de la membrana celular. En cambio, las periféricas están por fuera, unidas laxamente, o por dentro, unidas laxamente a la membrana celular. Las integrales pueden ser proteínas transmembranales y se clasifican de la siguiente manera, que vamos a ver muy bien en transporte de membrana, o sea, no se pierdan en el siguiente capítulo. Canales, proteínas transportadoras y proteínas receptoras. Por ejemplo, esta puede funcionar como un canal, haciendo un paso para que pase, por ejemplo, algunas sustancias que no podían pasar, por ejemplo, el agua, que puedan pasar del medio extracelular al medio intracelular. O que permitan el paso de algunos iones que no pueden atravesar por la membrana celular lipofílica, por ejemplo, el potasio. Y estos canales se pueden clasificar en dos, aquellos que son sin compuerta, de los que acabamos de ver, y los que son con compuerta. Estos que tienen con compuerta, o sea, tienen una porción que los va a sellar por un momento, pero cuando hay el estímulo correcto, por ejemplo, voltaje, pueden abrirse. Cuando hay el estímulo correcto, ligando, o una activación mecánica, también pueden abrirse o activarse por proteína G. Bien, las proteínas transportadoras, estas juegan un papel muy importante y pueden participar en el transporte pasivo, que lo vamos a ver en el siguiente video, y el transporte activo, que gasta energía, y ahí vamos a ver cómo funciona la bomba de sodio y potasio en el siguiente capítulo. También hay proteínas que actúan como receptores, que van a desencadenar una respuesta dentro de la célula, y estos pueden ser ligados a enzimas o ligados a proteína G.
Ok. Si alguna vez te ha pasado esto, ponle me gusta al Video del transporte celular. El transporte celular. El transporte celular mueve sustancias dentro de la célula, así como también hacia el interior y el exterior de la misma. Difusión. Las sustancias disueltas en agua se mueven constantemente en un movimiento aleatorio, denominado movimiento browniano. Este movimiento aleatorio produce la difusión, movimiento neto de partículas desde un área donde hay muchas partículas de la sustancia a otra donde hay pocas partículas. La cantidad de una sustancia en un área particular se llama concentración. Por lo tanto, las sustancias difunden desde áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración. En la siguiente figura se ilustra el proceso de difusión. Algo característico de este proceso es que no se requiere consumo adicional de energía para la difusión porque las partículas ya están en movimiento. Cuando las partículas continúan moviéndose de forma aleatoria, pero sin producir otro cambio de concentración. Esta condición, en la que hay movimiento continuo sin cambio global, se denomina equilibrio dinámico. Una de las características claves de la difusión es la tasa a la cual ocurre. Tres factores principales afectan la tasa de difusión: concentración, temperatura y presión. Cuando la concentración es alta, la difusión ocurre más rápidamente porque hay más partículas que chocan. De igual forma, cuando aumenta la temperatura o presión, aumenta el número de colisiones, aumentando por lo tanto la tasa de difusión. Recuerda que a altas temperaturas las partículas se mueven más rápido y que a altas presiones se juntan unas con otras. En ambos casos, ocurren más colisiones y se acelera la difusión. El tamaño y carga de una sustancia también afectan la tasa de difusión. Difusión a través de la membrana plasmática. Además de agua, las células necesitan ciertos iones y moléculas pequeñas, como iones de cloruro y azúcar, para desarrollar las funciones celulares. El agua puede difundirse a través de la membrana plasmática, pero muchas otras sustancias no pueden hacerlo. Otra forma de transporte, llamado difusión facilitada, usa proteínas de transporte para movilizar otros iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Por este método, las sustancias se desplazan hacia el interior de la célula a través de una proteína de transporte llena de agua, llamada proteína de canal, que abre y cierra la membrana plasmática para permitir que la sustancia se difunda a través de la misma. Otro tipo de proteína de transporte, llamado proteína portadora, también puede ayudar a que las sustancias se difundan a través de la membrana plasmática. Las proteínas portadoras cambian de forma mientras continúa el proceso de difusión para ayudar a movilizar las partículas a través de la membrana. La difusión de agua y la difusión facilitada de otras sustancias no requieren consumo adicional de energía porque las partículas están en movimiento desde un área de alta concentración a un área de menor concentración. Esto también se conoce como transporte pasivo. Ósmosis. Difusión de agua. El agua es una sustancia que entra y sale libremente de la célula a través de la membrana plasmática. La difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. La regulación del movimiento de agua a través de la membrana plasmática es un factor importante en el mantenimiento de la homeostasis celular. ¿Cómo funciona la ósmosis? Recuerda que en una solución, una sustancia llamada soluto se disuelve en un disolvente. El agua es el disolvente en la célula y su ambiente. La concentración es una medición de la cantidad de soluto disuelto en un disolvente. La concentración de una solución disminuye cuando aumenta la cantidad de disolvente. Examina en esta figura, la cual muestra un tubo en forma de U, que contiene soluciones con diferentes concentraciones de azúcar, separadas por una membrana selectivamente permeable. ¿Qué sucederá si el disolvente, agua, pueda pasar a través de la membrana, pero no el soluto, azúcar? Las moléculas de agua se difunden hacia el lado de mayor concentración de azúcar, el lado derecho. Como el agua se mueve hacia la derecha, disminuye la concentración de la solución de azúcar. El agua continúa difundiéndose hasta que ocurra un equilibrio dinámico, en el que las concentraciones de las soluciones de ambos lados son iguales. Observa en la figura que el resultado es un aumento del nivel de la solución del lado derecho. Durante el equilibrio dinámico, las moléculas de agua continúan difundiéndose hacia adelante y hacia atrás a través de la membrana, pero las concentraciones en cada lado ya no cambian. Células en una solución isotónica.
Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo. Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. Transporte activo. Algunas veces, las sustancias se deben mover en contra del gradiente de concentración, desde una región de menor concentración a una de mayor concentración. Este movimiento de sustancia a través de la membrana plasmática y en contra del gradiente de concentración requiere energía y, por consiguiente, se llama transporte activo. En esta figura se ilustra cómo ocurre el transporte activo, con la ayuda de proteínas portadoras, comúnmente llamadas bombas. Algunas bombas mueven un tipo de sustancia en una sola dirección, mientras que otras mueven dos sustancias a través de la membrana, o bien en la misma dirección o en direcciones opuestas. Debido al transporte activo, las células mantienen el equilibrio apropiado de las sustancias que necesitan. El transporte activo ayuda a mantener la homeostasis. Bomba de sodio-potasio. Una bomba común de transporte activo es la llamada bomba sodio-potasio. Esta bomba es encontrada en la membrana plasmática de células animales. La bomba mantiene el nivel de los iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Proteica es una enzima que cataliza el desdoblamiento de una molécula almacenadora de energía. La bomba usa la energía con la finalidad de transportar 3 iones de sodio fuera de la célula mientras moviliza 2 iones de potasio hacia el interior de la misma. El alto nivel de sodio en el exterior de la célula crea un gradiente de concentración. La actividad de la bomba de sodio-potasio puede resultar, no obstante, en otra forma de transporte celular. Las sustancias, como las moléculas de azúcar, deben entrar al interior de la célula desde el exterior, donde es menor la concentración de la sustancia. Esto requiere energía. Sin embargo, recuerda que la bomba de sodio-potasio mueve sodio hacia el exterior de la célula, lo cual genera una baja concentración de sodio en el interior de la misma. En un proceso denominado transporte acoplado, los iones de sodio que han sido bombeados hacia el exterior de la célula pueden acoplarse con moléculas de azúcar y ser transportados hacia el interior de la misma a través de una membrana proteica llamada canal acoplado. La molécula de azúcar, acoplada a un ion de sodio, entra a la célula por difusión facilitada del sodio, como se muestra en la figura. Como resultado, el azúcar entra a la célula sin consumir energía celular adicional. Transporte de partículas grandes.
Algunas sustancias son demasiado grandes para atravesar la membrana plasmática por difusión o transporte de proteínas y entran a la célula por un mecanismo diferente. La endocitosis es el proceso por el cual una célula envuelve a una sustancia del medio externo, anexándola a una parte de la membrana plasmática. Entonces, la membrana revienta y libera la sustancia en el interior de la célula. Una porción de la membrana plasmática de la célula rodea y engulle la sustancia que se muestra en la figura. Luego, la membrana revienta en el interior de la célula y la vacuola resultante, con su contenido, se mueve dentro de la célula. La exocitosis es la excreción de sustancias a nivel de la membrana plasmática. La ilustración en la figura muestra que la exocitosis es lo opuesto de la endocitosis. Las células usan la exocitosis para expulsar desechos y secretar sustancias, como hormonas producidas por la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren suministro de energía. Las células mantienen su homeostasis por la movilización de sustancias hacia el interior y exterior de las mismas. Algunos procesos de transporte requieren de un suministro adicional de energía, mientras que otros no. Juntos, los diferentes tipos de transporte permiten que la célula interactúe con su ambiente mientras mantiene la homeostasis.